Por eso la gente se va a la informalidad, y en la informalidad también tienen que pagar. En la informalidad también le tienen que pagar a la delincuencia organizada. En fin, es muy difícil. Inseguridad, extorsión, y va de la mano con la corrupción. Y por ello hemos invitado a José Medina Mora, presidente nacional de la Coparmex, a quien le agradezco muchísimo esta conversación. José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier, gusto saludarte. Oye, pues seguimos con esta medición, arrancamos, las administraciones siempre se arrancan, salvo, se arrancan con la propuesta de combatir a la corrupción, salvo aquella muy desafortunada sentencia del presidente Enrique Peña Nieto cuando decía que no hay nada que hacer, ¿no? Bajó los brazos y dijo así somos, es cultural, entonces se aguantan. Y después vino esta propuesta, el eje central de luchar contra la corrupción. ¿Qué resultados encuentra la Coparmex? Sí, bueno, como sabes, Javier, hacemos una encuesta cuatrimestral en Data Coparmex, y en este caso, la medición de la corrupción, encontramos que 4 de cada 10 empresas socias de Coparmex han experimentado un acto de corrupción. Esto es superior, Javier, al promedio histórico que llevamos midiendo en esta administración, que es un promedio de 36%. Habíamos visto cómo cada cuatrimestre desde el 2018 bajaba esta experiencia de corrupción desde un 42% hasta un 29%. Ahora está en un 39%, prácticamente 4 de cada 10 empresas han experimentado un acto de corrupción. Les preguntamos en qué sectores se ha presentado más esta corrupción. Hay 3 sectores en donde hay una mayor incidencia, que son los servicios de apoyo a negocios y manejo de residuos, la construcción y la minería. También esta medición la hacemos por estados. Si bien es cierto, este 39%, Javier, es un promedio nacional, encontramos que hay estados en donde el porcentaje de experiencia de corrupción es mayor, y me refiero a Chiapas con un 61%, Quintana Roo 57%, igual que Nuevo León, y Guerrero 54%. Por otro lado, estados en donde ha habido menos experiencia de corrupción, Baja California Sur con un 21%, igual que Coahuila, y Nayarit con un 22%, Guanajuato con un 25%. Por otro lado, también les preguntamos si esta experiencia de corrupción se ha presentado en el entorno estatal, municipal o federal. La realidad es que se presenta en los 3 órdenes de gobierno, siendo el de mayor frecuencia el estatal, sigue el municipal y finalmente el federal. También les preguntamos si habían experimentado actos de corrupción en más de un orden de gobierno, y el 21% lo ha experimentado en 2 órdenes de gobierno, el 18% en los 3. También cuando lo vemos desde el punto de vista de los tamaños de las empresas, estas experiencias de corrupción le han tocado más a las empresas medianas y grandes que a las micro y pequeñas empresas. Pero también les preguntamos, Javier, si una vez que habían tenido experiencia de corrupción, si habían elaborado una denuncia. El 75% de los encuestados que experimentaron corrupción dijeron que no levantaron una denuncia. Entonces les preguntamos. Me gustaría, José, en estos datos, detenernos en 2 cuestiones. Una fundamental, la denuncia, y otro, no estamos hablando aquí de un asunto de percepción, sino que estamos hablando de una situación real. ¿Qué les sucede a este empresario? Que la otra cuestión que hay que definir es que cuando hablamos de empresario no necesariamente son estos grandes empresarios que generan miles de empleos, sino puede ser también el esfuerzo de alguien que tiene 3 empleos, 4 empleos y que trata de salir adelante de manera formal, y que se tiene que enfrentar a qué actos de corrupción. ¿Cuáles son los más habituales? Sí, qué bueno que aclaras, Javier. Esto no es una experiencia, no es una percepción de actos de corrupción, sino realmente es experiencia de corrupción, es decir, empresas que realmente han experimentado estas acciones de corrupción. Y desde luego, desde la microempresa, estas empresas de 1 a 10 colaboradores, el 33% de estas empresas nos comentan que han experimentado un acto de corrupción.
En el caso de pequeñas empresas de 11 a 50 colaboradores, el 40% de estas empresas han experimentado actos de corrupción, y esto se presenta pues en trámites, en el caso de trámites municipales como licencias de establecimiento, licencias de construcción, en el caso del orden de gobierno federal, se repite en muchas de las encuestas, las citas en el SAT, que como sabes, Javier, pues se han retrasado, y entonces aparecen estas personas que venden estas citas, y es un acto de corrupción que se ha repetido con mucha frecuencia en esta encuesta que llevamos a cabo. Aquí hay algo muy interesante, José, es decir, en la medida en que la empresa es más pequeña o tienen una primera experiencia como empresarios, es más alta la corrupción. Sí, de alguna manera les afecta mucho más, el costo es mayor, porque estas empresas de micro, sobre todo de 1 a 10 colaboradores, pues no tienen manera de estar operando. De por sí hay muchas regulaciones en el país, cuando adicionalmente a estas regulaciones se enfrentan a estas experiencias de corrupción en donde no hay una respuesta adecuada por parte de la autoridad, pues esto ocasiona muchas veces, Javier, el que tengan que cerrar operaciones porque ya no tienen manera de seguir operando en esas condiciones. Y además, para entrar al tema de la denuncia, pues resulta paradójico ir a la policía a denunciar a la policía, o ir a la autoridad a denunciar alguna oficina de la propia autoridad. Sí, de hecho, cuando les preguntábamos que por qué no denunciaban, pues sí, el 42% decía, pues es que cuando denunciamos no pasa nada, ¿no? Aunque también, digamos, en general nos dicen es que no sirve denunciar, pero también hay un cierto miedo a represalias cuando denuncian, ¿no? Entonces, se ha preferido no denunciar, y por otro lado nos dicen solo el 5% de las denuncias realizadas recibieron una sanción, y por eso pues es algo que no se anima a una impunidad bárbara. Una impunidad, exactamente. Sí, una impunidad bárbara. Finalmente, José, estamos platicando con José Medina Mora, el presidente nacional de la Coparmex. En muchas ocasiones podemos poner en el mismo cesto o tener una percepción de que la corrupción y las extorsiones son lo mismo. Es decir, me imagino que algunos empresarios, sobre todo quienes tienen, te decía, esa pequeña experiencia, o tienen de 1 a 10 empleados, en fin, y no tienen mucha capacidad de defenderse, pues sufren por un lado la corrupción y de inmediato la extorsión. Sí, digamos, hay otra de las variables en esta encuesta de Data Coparmex con respecto a la creciente inseguridad, Javier, y ahí es donde se refleja. 1 de cada 2 empresas ha sido víctima de algún delito. El principal delito es robo de mercancía, el segundo robo de vehículo, pero el tercero es precisamente este que señalas, Javier, la extorsión, que incluye el cobro de piso. Y claro, esto va creciendo, ya de hecho empató la extorsión como segunda causa el robo de vehículos, y lo que encontramos en Coparmex, Javier, es que por todo el país está creciendo esta inseguridad, y de ahí la postura que hemos tomado de pedirle a las autoridades que se coordinen, autoridades federales, estatales y municipales, para dar esa seguridad que por mandato constitucional le corresponde al Estado. Desde luego también hemos propuesto coadyuvar a partir de los observatorios ciudadanos de seguridad, Javier. Un diagnóstico difícil, un diagnóstico pues muy doloroso, pero muy necesario, ¿no? Muy necesario, porque por lo menos ahí está la situación, ahí está el diagnóstico, ahí están también las denuncias de la mano de la impunidad, y ahí están los procesos, todos los días los procesos electorales en este país, que parecería que acabada la fiesta tienen que enfrentar esta situación y les gana la impunidad. Terrible, José, pero te agradecemos mucho, y vamos a leer, vamos a revisar con mucho mayor detalle este documento que arroja datos importantísimos, ¿no? Por lo menos para empezar con un diagnóstico. Desde luego, pues muchas gracias, Javier. Un saludo para ti y para toda tu audiencia. Gracias. Es José Medina Mora con este diagnóstico, el presidente nacional de la Coparmex. Gracias, José.